Buenos días, les saluda Abner Príncipe, juez en el área de familia en la Corte Superior de Justicia de Lima Este. El tema que yo vengo a proponerles está relacionado con el del delito de omisión a la asistencia familiar, tipificado en el artículo 149 del Código Penal. Pero no es mi propósito desarrollar aún una serie de teorías de este delito, ni mucho menos todo su desarrollo dogmático. Simplemente darle algunas reflexiones que a modo de pregunta pretendo que ustedes puedan ayudarme también, ayudarnos a nosotros con sus ideas en materia penal de cómo podríamos resolver este tema. Se trata de lo siguiente: ocurre que en la justicia civil, donde se tramitan los procesos de alimentos, se emite una resolución final de devengados por un monto determinado. Entonces, ante el no pago por el deudor alimentario, lo que nos exige la normativa civil es que lo remitamos a la justicia penal, a la Fiscalía Penal de turno, para que lo acuse, para que inicie la acción penal contra el deudor alimentario por el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué nos dice la justicia penal, tanto la Fiscalía como los fiscales penales? Nos dicen pues que si esta última resolución que le estaba comentando, esta que fija un monto devengado, no es notificado al domicilio real del demandado, no se podría iniciar o configurar el delito, ni siquiera se podría iniciar la acción penal contra el deudor alimentario. Menos se podría configurar el delito de omisión a la asistencia familiar, porque simplemente se habría afectado su derecho de defensa. Habríamos ingresado a una indefensión en perjuicio del deudor alimentario, que no podría pues convalidarse con la simplemente notificación o remisión de las copias certificadas a la justicia penal respecto de estas pensiones devengadas. La justicia civil, ¿qué dice? Por su parte, dice que nosotros no tenemos por qué notificar al domicilio real cuando contamos con domicilios procesales, casillas electrónicas, en donde normalmente se han ido notificando todas las resoluciones que se han emanado en el proceso de ejecución, en la parte de ejecución, en la etapa de ejecución de las sentencias de alimentos. Entonces, lo que hacemos es devolvérselo a la justicia penal. Y estos, lo que han hecho es simplemente notificar o hacer un informe al órgano de control y simplemente quejarnos a los jueces civiles por habernos atrevido a remitir copias certificadas sin el cargo de notificación al domicilio real del demandado o del deudor alimentario. Entonces, esto es más o menos el contexto o los hechos que se vienen presentando para llegar al problema. El problema es, entonces, que a modo de pregunta lo formulo: ¿es necesario para iniciar la acción penal por el delito de omisión a la asistencia familiar notificar al domicilio real del demandado, o solamente basta con la notificación procesal o casilla electrónica del deudor alimentario? Otra pregunta es que ¿se afecta algún derecho de defensa del deudor alimentario el hecho de no haber notificado a su domicilio real? Entonces es importante porque también estamos tratando de proteger aquí un bien jurídico. El bien jurídico entiendo que es la integridad personal del beneficiario, de una persona humana, a fin de que pueda llevar una vida digna. Entonces, ¿hay derechos fundamentales? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay derechos fundamentales, porque estamos hablando del bien jurídico tutelado por este delito, por un lado, y también estamos hablando del otro lado del derecho de defensa, que es un derecho fundamental de rango constitucional. Pero, no sé si será necesario ponderar, porque desde mi punto de vista no habría aquí un derecho o una afectación al derecho de defensa del deudor alimentario, porque el deudor alimentario en el proceso civil toma conocimiento de los hechos, toma conocimiento de que tiene una deuda, toma conocimiento de que hay un monto que tiene que pagar. Entonces, hay indefensión, o sea, de acuerdo a lo que nos sostiene el Tribunal Constitucional, no cualquier indefensión pues puede ampararse, sino que esa indefensión tiene que ver con la capacidad absoluta o la ausencia de capacidad absoluta en el demandado, o en este caso en el deudor, para poder defenderse. Y no sé si esto ocurra en los procesos de omisión a la asistencia familiar. No sé si esto ocurra en la medida que el deudor sí tomó conocimiento
a través de las casillas electrónicas en las que fue notificado con las últimas resoluciones. Entonces, ¿de qué indefensión estamos hablando si es que pudo defenderse? Sí pudo defenderse, tanto es así que seguramente observó la propuesta de devengados, observó la liquidación de devengados e incluso pudo haber apelado a la última resolución. Entonces, la formalidad de notificar el domicilio real, yo creo que es un exceso por parte, esta exigencia es un exceso por parte de la justicia penal. No entiendo por qué lo hacen, no está configurado en la ley. Si ustedes leen el artículo 149 del Código Penal, en ninguna parte ordena que se notifique al domicilio real con la última resolución, ¿no? Dice, ojo, el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece la resolución judicial será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, sin perjuicio de cumplir el mandato judicial. Y a continuación, si ustedes continúan leyendo, tampoco expresa o dispone esa exigencia de notificar al domicilio real del deudor alimentario la última resolución que aprueba los devengados. Entonces, teniendo en cuenta o teniendo en consideración el bien jurídico protegido y teniendo en cuenta que no se está afectando de manera cierta, concreta, la defensa del deudor alimentario, no se podría pues sostener que es imposible iniciar la acción penal, más aún cuando la propia norma no lo exige para nada. Pero a pesar de esto, siguen presentándose estos criterios por parte de las fiscalías penales y por parte de los jueces penales, ¿no? Y no inician la acción penal, ojo, y como les decía hace un momento, se han incluso dado el tiempo de poder realizar un informe donde se nos pone en la mira a los jueces del ámbito de familia, jueces de paz letrado y jueces de familia que han confirmado resoluciones por haber notificado o por haber remitido copias sin haber notificado al deudor alimentario. Entonces la pregunta es pues la siguiente, ¿ustedes qué creen? Yo sé que ustedes conocen más en el ámbito en materia penal, tienen al profesor Goicoechea que seguramente los va a ayudar bastante, pero es un tema práctico, es un tema real, es un tema concreto que viene presentándose en la realidad judicial, no es un tema utópico, ilusorio, es vivo, este tema es vivo, tiene vida y hasta ahora no tiene forma de resolverse. Creo yo, como les repito, que se podría resolver sencillamente no exigiendo de ninguna forma notificar el domicilio real. Pero lamentablemente nuestro parecer o nuestro criterio no es bienvenido en la justicia penal y ellos exigen y siguen exigiendo este tema. Los quiero dejar ahí y bueno, es la reflexión que a modo de pregunta quería compartir con ustedes. Ya seguramente ustedes también pueden emitir una opinión, sopesar, analizar los derechos en juego, por ejemplo, el derecho a la indefensión, el derecho de defensa del deudor, el bien jurídico protegido que se busca, qué nos dice la norma, y finalmente el principio constitucional, ¿no? ¿A dónde apunta la justicia? ¿A dónde apunta a dónde apuntamos con este proceso de alimentos y qué se busca o qué es lo que se busca en el ámbito penal, en la justicia penal, en atención al bien jurídico protegido? Entonces, todo esto es muy importante que lo tengamos en consideración a efectos de dar una respuesta fundada en derecho y, ojo, también en principios y valores fundamentales. Muchas gracias.